Eh, como les dije, el tema de ahí vamos a tener básicamente las dos configuraciones, las posibilidades de encontrar para cada valor de entrada, tita 2, para cada valor tita 2 de entrada del eslabón manivela, vamos a tener dos valores de tita 4. ¿Ah? Acá vamos a tener el valor de tita 4 correspondiente a el eslabón balancín para la configuración abierta y el valor de tita 4 para la configuración del eslabón cruzado. ¿Mm? Tita 4 para configuración abierta y tita 4 para configuración cruzada. Cualquiera de las dos, abierta o cruzada, son soluciones a nuestro problema. Lo que tenemos que ver es cuál de las dos es la que cumple con las necesidades que nosotros tenemos de movimiento, básicamente. Pero en la resolución nosotros vamos a tener estas dos posibilidades. Y son las únicas dos posibilidades. Yo llego a la configuración abierta cuando los eslabones los cuatro eslabones de esta manera, básicamente, formando este cuadrilátero articulado. Para llegar a la cruzada, ¿qué tengo que hacer? Y lo que hago es desarmar esta junta B, y una vez que la tengo desarmada, lo que hago es mover los ángulos, los eslabones acoplador y balancín, de tal manera que crucen al bastidor, y los vuelvo a unir en la otra única posibilidad que tengo de unir a estos dos eslabones en esta nueva configuración cruzada. O sea, son los mismos eslabones, nada más que colocados de formas diferentes. Entonces, para este tita 2 yo voy a tener un ángulo tita 3 del acoplador y un ángulo tita 3 para el acoplador en la posición cruzada. Lo mismo, ya lo dije, para el eslabón balancín. Tita 4 y tita 4 para las dos configuraciones. Bien. De la misma manera que hemos hecho, o sea que hasta este momento lo que hemos encontrado es tita 4 y habíamos eliminado de las ecuaciones, habíamos eliminado a tita 3. Ahora tenemos que eliminar tita 4 para poder encontrar tita 3. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Es el mismo trabajo. Entonces, vamos a despejar de las ecuaciones escalares a las que llegamos. Ahora, en vez de tita 3, vamos a despejar c coseno de tita 4. De ambas ecuaciones, la vamos a elevar al cuadrado y vamos a sumar estas dos ecuaciones. Primero la elevamos al cuadrado, a las dos, y luego la sumamos. Una vez que hacemos eso, llegaremos a que la suma de estos dos cuadrados, por lo tanto, se eliminará y desaparecerá tita 4, quedándonos tita 3 únicamente. Y esto será c al cuadrado por la suma de este binomio cuadrado más este trinomio cuadrado. Y después de hacer todo lo que hemos hecho antes, vamos a llegar a la ecuación de Freud-Sten, pero en tita 3 y tita 2
con estas constantes K1, K4 y K5 que son de la misma manera que la que habíamos llegado a K1, K2 y K3 en el caso de θ 4 en función de las longitudes de los eslabones. Bien. En K5, fíjense que digamos que en vez de ser suma, acá hay resta, pero es básicamente lo mismo. Y K4 va a ser D sobre B. Finalmente, ¿qué van a hacer? Y vamos a llegar a la ecuación aplicando la identidad del ángulo mitad, que va a ser ahora θ3 sobre 2, tangente. Vamos a resolver las ecuaciones y vamos a llegar a encontrar dos valores de θ3 que son justamente lo que yo ya les he indicado acá. θ3 para la rama abierta y θ3 para la rama cruzada. Vuelvo a repetir, no es por azar que estamos midiendo los ángulos así, es porque, acuérdense, los ángulos de los vectores se miden donde comienza el vector, no donde finaliza, normalmente donde comienza. Es ahí, por eso es que ponemos el sistema auxiliar en el punto donde voy a hacer que inicie ese vector, que en este caso es en el punto A. Entonces, a partir del eje X, perdón, voy a medir el ángulo θ3, que es el ángulo del vector que me representa el eslabón acoplador, que comienza en A y termina en B. Y aquí, para la posición cruzada, ¿qué pasó? Toqué algo que no tenía que tocar. Disculpen, toqué algo que no tenía que tocar, perdón. Bien. Perfecto. Entonces, hemos terminado con lo que sería determinar las ecuaciones que nos van a expresar los ángulos θ3 y θ4 en función de las longitudes de los eslabones y del ángulo de entrada θ2. Otro mecanismo que tenemos, que hemos visto, es el mecanismo de manivela biela corredera, que es la primera inversión del mecanismo. El mecanismo del motor, básicamente. A este tipo de mecanismo también lo vamos a poder analizar utilizando este enfoque o esta técnica de reemplazar a cada eslabón por un vector, de tal manera que se forme un lazo o polígono vectorial para esa cadena que va a contener en este caso una corredera, a diferencia del cuadrilátero articulado, que todos tienen juntas de pasador o de rotación. Bien, en la gráfica que estamos mostrando, estamos representando un mecanismo de manivela, biela, corredera, pero que tiene corrimiento. Quiere decir, cuando tiene corrimiento, quiere decir que el eje de desplazamiento de la corredera no pasa por el centro de rotación de la manivela. Eso significa que tenemos un mecanismo de manivela biela corredera con corrimiento. Entonces, el eje de la corredera prolongado
no pasa por el pivote fijo de rotación respecto del cual rota la manivela. Esto normalmente es el caso general de un manivela biela corredera. Un caso particular de este es el que hemos estado nombrando anteriormente, en el cual nosotros hacíamos coincidir la junta B entre la biela y la corredera, la hacíamos funcionar desplazándose sobre quién, sobre el eje que pasa justamente por el pivot o do, que es respecto al cual rota el eslabón de entrada, manivela o cigüeñal en el caso del motor. Ese sería el caso centrado. Yo todos los años le hago esta pregunta a los mecánicos, sobre todo. Si tienen ideas sobre este tema de si en los motores estamos frente a la situación de corredera centrada o corredera con corrimiento. Es decir, en un motor el pistón se mueve a lo largo de un cilindro donde el eje de ese cilindro pasa por el centro de la bancada, de tal manera que tengamos una corredera centrada, o tenemos el caso de que el eje del cilindro está desplazado respecto del eje a donde está ubicada el centro de la bancada. ¿Cuál es la situación? ¿Se han preguntado eso ustedes alguna vez? Ya van a ver. Puede ser, profe, que esté levemente desplazado. Exactamente, puede ser. Es así. Ya han estado en máquinas térmicas ustedes o viene el semestre que viene. ¿Cómo es el asunto? No me acuerdo. ¿O todavía no cursan máquinas térmicas? ¿Ustedes? Claro, yo en lo particular, profe, todavía no la he cursado. Bien. Bien. Ahora Yo cuando tampoco, vean profe. cuando vean máquinas térmicas van a ver que justamente no tengo un dibujito aquí. Tendría que tenerlo el dibujito, pero bueno, no importa. Van a ver que el pistón no está centrado, está descentrado. Y está descentrado, o sea, tiene un corrimiento como tendríamos acá, que es pequeño, no es tan grande. Sí, es básicamente ¿para qué? Para que cuando la biela ha girado, acá está muy desplazado, pero tendríamos que tener que esta biela esté más en esta dirección, así, y el pistón acá, y apenas corrido respecto del eje de la bancada. Entonces, van a ver, está inclinada, pero lo que buscamos es que cuando la fuerza de gases, que es cuando está el pistón en el punto muerto superior, la fuerza de gases, ¿sí? Va a generar una fuerza acá, una fuerza que va a ser transmitida a lo largo de ¿quién? De la biela. ¿A dónde? Al cigüeñal, para hacerlo girar. y si se imaginan que esta biela va a estar así, está inclinada, entonces la fuerza de gases es una fuerza que está en esta dirección del eje de las X. Entonces esa fuerza se va a descomponer en una que está en la dirección de la biela, pero otra que va a estar en la dirección perpendicular al eje al que se mueve el pistón. Entonces esa componente va a hacer que el pistón se apoye
mucho más fuertemente sobre un lado del cilindro, una cara del cilindro, que sobre la otra cara, haciendo que el rozamiento sea muy importante, digamos así. Por lo tanto, lo que se busca es, en esa situación, que el ojo de la biela, o sea, que el perno de pistón esté desplazado del centro, de tal manera que la biela esté con menos ángulo y esté, digamos, más horizontal. Estoy hablando de más horizontal, no que esté horizontal, ojo. De tal manera que sea mayor la componente de la fuerza de gases que se transmite a lo largo de la biela que la que apoya al pistón, a la cara del pistón sobre el cilindro. Básicamente esa es la cuestión. Entonces, en un motor no tenemos un pistón centrado, sino descentrado. Ojo, esta cuestión de ese cocimiento está indicado normalmente, si mal no recuerdo yo, está indicado por una flechita en la cabeza del pistón, para que cuando se rectifica un motor y se cambian pistones, se rectifica cilindro, etcétera, 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 el mecánico que va a armar sepa cómo tiene que poner el pistón. Porque si lo pone al revés, el efecto va a ser contrario, ¿no? Entonces, ese es el tema y que hay que tener cuidado. Si lo ponemos al revés al pistón, y vamos a tener el efecto contrario. ¿Por qué? Porque la fuerza se va a apoyar más todavía sobre el cilindro. Entonces vamos a tener mayor rozamiento. Bueno, vamos a lo nuestro. Entonces, básicamente vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo que hemos hecho para el caso del cuadrilátero. Vamos a reemplazar a cada eslabón por un vector correspondiente, donde el módulo de ese vector, va a ser exactamente la longitud de cada uno de los eslabones. Entonces, R2 acá va a ser un vector que va a tener como módulo este valor A, y que ese valor A es la longitud de este vector manivela. Lo mismo va a pasar con el R3, cuyo módulo B es justamente la longitud del acoplador o biela correspondiente. Nada más que aquí vamos a tener que, como tenemos una corredera, y esta se mueve respecto del bastidor, en este caso, vamos a tener básicamente dos vectores, la manivela, el acoplador, ¿sí? Y la corredera. Y la posición de esta corredera, o sea, de esta junta B, va a estar definida de manera absoluta a través de un vector RS, que es un vector que define, como acabo de decir, de manera absoluta, o sea, la posición de la junta B entre la corredera y la biela desde el origen del sistema de referencia absoluto que está puesto justamente en la bancada, o el punto O2 que define al bastidor. Entonces, estos teóricamente serían los tres vectores que definirían el movimiento de este mecanismo, básicamente. Ahora, si miramos un poquito al vector RS, el vector RS es un vector que va a variar tanto en módulo como en dirección, porque a medida que esta corredera vaya y venga, la longitud de este vector va a cambiar y el ángulo correspondiente.
los vectores manivela y acoplador son vectores que solamente van a variar su ángulo, pero no su módulo, efectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Pero este RS es un vector que va a variar el módulo en dirección. Y eso no me conviene mucho. ¿Mm? Entonces, lo que normalmente se hace es simplificar esta situación, reemplazando a este vector, o expresando, mejor dicho, a este expresor a través de sus componentes. Entonces, nosotros vamos a descomponer a este vector RS en una componente que esté en la dirección del desplazamiento de la corredera. Y para completarlo, o sea, vamos a tener un vector que va a nacer en ¿dónde? En O2, y que va a ser paralelo al eje X, que sería el eje de desplazamiento definido acá de la corredera. Y luego vamos a tener otro vector que me va a definir el corrimiento, es decir, cuánto se ha separado el eje de desplazamiento de la corredera del eje del pivote fijo. Entonces, vamos a hacer aparecer dos vectores que son el vector R1 y el vector R4. ¿Y qué son estos dos vectores? Vuelvo a repetir, son las componentes de este vector RS sobre una dirección que es paralela al desplazamiento, al eje de desplazamiento del pistón o corredera, y uno que está en la dirección perpendicular a esta dirección, que es el R4. De esos dos vectores, o sea, son dos vectores o dos componentes ortogonales del vector RS. El vector R1 tiene su origen en el pivote fijo 2 y terminación, digamos, en donde comienza el vector R4, que es el vector que define el corrimiento, como dije antes. Por lo tanto, el R4 comenzará donde termina el R1, y termina en la junta entre la corredera y el eslabón acoplador. De estos dos vectores, el R1 es un vector que va a tener un módulo que va a ser variable. ¿Por qué? Y porque el vector R1 va a dar la posición de la corredera a medida que se va moviendo sobre el eje, en la dirección del eje. En cambio, el eslabón, el vector S4 va a ser un vector fijo, que va a tener un módulo fijo, un valor constante, y también un ángulo constante, como estamos viendo acá, porque siempre va a ser perpendicular a la dirección del desplazamiento. Bien. Para simplificar el análisis, siempre, para simplificar el análisis, vamos a hacer que el sistema, si bien ya está dibujado, pero todavía no lo dije, el sistema absoluto, respecto al cual vamos a referenciar a todos los vectores y poder definir los movimientos, va a ser un sistema que va a tener su origen en el pivote fijo O2. Y a su vez vamos a hacer que el eje de las X coincida con el eje de desplazamiento de la corredera. Entonces ahí tenemos todo definido perfectamente, y entonces es válido todo lo que acabo de decir. Que R4 me va a definir el corrimiento y que R1 me va a dar la posición de la corredera respecto a mi sistema absoluto. ¿Qué pasa
si en vez de que el mecanismo no tuviera corrimiento, ¿sí? ¿Qué pasaría? Y que R4 no existiría. Y que RS sería igual a R1. ¿Por qué? Porque este punto B estaría en la punta de R1. Y esta corredera estaría básicamente sobre el eje de las X. Ese sería el caso particular de sistema manivela biela corredera centrado. Este sería el caso general, básicamente. Bien. Entonces, hemos reemplazado a todos los eslabones por sus vectores, por vectores, y hemos puesto al vector RS en función de sus componentes ortogonales. De esta manera, hemos hecho que el vector manivela comience en el punto de rotación y termine en la junta A. Acá hemos hecho una diferencia con respecto al cuadrilátero. Hemos puesto el vector R3 que representa al acoplador con su nacimiento, con su punto inicial en la junta B, que es la junta entre la corredera y el acoplador, y termina en la junta A. Es otra forma de hacerlo, lo voy a considerar así, básicamente, porque me va a convenir, básicamente, hacerlo así. O no, eso es decisión. Es para que veamos una forma diferente de hacerlo, nada más. Entonces, el eslabón acoplador lo estoy reemplazando por este vector R3 que comienza en la junta B y termina en la junta A. Y al vector R4 lo pongo en forma vertical donde termina el R1 y termina el R4 en la junta B. Y el R1 comienza en O2 y termina donde comienza el R4. Todo esto es por conveniencia en cuanto a los valores de los ángulos θ que yo tengo que medir, básicamente. Por supuesto que, como siempre, los parámetros conocidos van a ser la longitud de los eslabones, la longitud de estos eslabones, que he obtenido por síntesis, y por otro lado, la variable independiente que va a ser el ángulo del eslabón de entrada. Y como ya vamos a ver, nuestras variables desconocidas van a ser el ángulo θ3 del eslabón biela o acoplador, y aquí va a haber la diferencia con respecto al cuadrilátero articulado. Y es justamente la longitud de uno de los vectores, que en este caso van a representar cómo se desplaza la corredera respecto del sistema absoluto. Bien, entonces la ecuación que va a definir de lazo cerrado, que va a definir esta configuración dispuesta de la manera que lo hemos hecho, ¿sí? Va a ser una ecuación de lazo cerrado, polígono de vectores, que está indicada acá y que dice que R2 menos R3 menos R4 menos R1 es igual a 0. Es decir, nosotros hemos caminado, valga la expresión, por favor, nos movemos a lo largo de este lazo, partiendo de O2, y debo llegar nuevamente a O2, al punto de partida, porque esto es un lazo cerrado. Pero debo tener en cuenta
el sentido de los vectores que me encuentro en este camino. Entonces yo tengo R2 positivo, menos R3, menos R4, menos R1 igual a 0. Bien. Bien, con esta ecuación, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a hacer lo mismo que con el cuadrilátero articulado. Vamos a reemplazar a cada vector, lo vamos a expresar a través de su forma polar compleja. Entonces, básicamente vamos a llegar a esta ecuación que está acá, en donde, ¿qué pasa? Los ángulos, las variables que vamos a tener, que son en los ángulos, θ 2, θ 3, θ 4 y θ 1, vamos a ver que θ 2 es el valor independiente, valor conocido por nosotros. Valor θ 3 va a ser desconocido. El valor θ 4 es un valor conocido. ¿Cuánto vale θ 4? 90 grados, siempre. Y θ 1 va a valer 0, por lo que ya hemos dicho. ¿Sí? θ 1, el ángulo de R1 siempre va a ser 0. ¿Sí? Y el de 4, de R4, siempre va a valer 90 grados. Bien. Por lo tanto, y las longitudes de las barras van a ser conocidas. ¿Quiénes? A, que es la manivela, B, que es el acoplador, C, que es de θ 4, también va a ser conocido. El tema es D, que define qué cosa D, el desplazamiento de la corredera. O. Entonces, por eso las variables a conocer van a ser el ángulo de la biela o acoplador y la longitud del vector que representa la posición de la corredera. Bien, con todo esto deberemos llegar de nuevo a ecuaciones que me definan el ángulo θ 3 en función de los valores conocidos de A, B, C y θ 2 y AD también en función de los mismos valores. ¿Mm? Bien. Esto es más de lo mismo. Entonces, una vez que tenemos la expresión del lazo abierto expresado a través de la forma polar compleja, vamos a reemplazar a este término en función de la identidad de Euler. Por lo tanto, llegaremos a esta ecuación y separaremos las partes reales y las partes imaginarias, es decir, sería proyectar a cada uno de estos vectores, al vector A por E a la J θ 2, B por E a la J θ 3, y así sucesivamente, a cada uno de estos vectores lo tenemos que proyectar sobre la dirección de los dos ejes, el eje real y el eje imaginario, o el eje X y el eje Y. Por lo tanto, al hacer esto, vamos a obtener las dos ecuaciones escalares en las cuales se descompone esta ecuación vectorial. ¿Mm? Y si a la vez introducimos lo que hemos dicho de los valores de las diferentes variables, en función de la elección inteligente, llamemos así, o acomodada del sistema de referencia, y hacerlo coincidir con la dirección de desplazamiento de la corredera, y hacer
nos permite entonces que el ángulo θ1 sea 0, que el ángulo θ4 sea 90, y eso lleva a que las dos expresiones que me definen a los sistemas, al sistema de dos ecuaciones, serían estas dos que están acá. ¿Sí? Porque básicamente vamos a tener D multiplicado por coseno de 90, y coseno de 90 es 1. El coseno de 0, perdón. Y de esa manera vamos a tener que nos va a aparecer D únicamente acá. Y de acá nos van a desaparecer como vimos en el caso del cuadrilátero articular. Ahora fíjense, estas ecuaciones, si bien tenemos cosenos, son dos ecuaciones escalares que nos van a permitir resolverlas de una manera más simple que en el caso del cuadrilátero articular. Y eso es ¿por qué? Porque la resolución de un manivela corredera es más simple que en el caso de un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque el hecho de conocer cómo se mueve la corredera, ¿sí? La dirección en la que se mueve la corredera, simplifica el problema en relación con el cuadrilátero articular, que nos obliga, como sabemos, a conocer esa dirección, que no la conocemos. Entonces, si ustedes analizan las dos ecuaciones, van a ver que en esta ecuación yo tengo como variables conocidas A, θ2, B y C. Mi variable desconocida es solamente θ3 acá. Por lo tanto, de esta expresión, yo podría despejar el seno de θ3. Y finalmente, poner que θ3 va a ser el arco cuyo seno vale A por seno de θ2 menos C sobre B, donde conozco todo. Entonces, ahora por sustitución, una vez obtenido el valor de θ3, lo reemplazo en esta ecuación y puedo obtener el valor de D para todos los valores de θ2 que a mí se me ocurre. O sea que, como ven ustedes, disculpen por favor, es que la garganta ya no me da más, perdón. Entonces, la resolución analítica, llegar a las ecuaciones que